Hola, buenos días a todos. Seguimos en Caravana de Hormigas y como todos los viernes a estas horas vamos a charlar con Agustín García Calvo. Hoy vamos a hablar de trabajo, producción, paro. Como ya sabéis, el paro viene a ser un instrumento que suelen usar las empresas para abaratar la mano de obra y un instrumento también que el Estado y los sindicatos utilizan para que el trabajo se llegue a ver como una tabla de salvación, como algo deseable. Por su parte, el trabajo, además de instrumento de tortura, se dice de él también que lo es de producción. No estaría de más, y esta es la única sugerencia que hago sobre ello, que repasásemos ver cuánta gente hay en realidad dedicada a la producción de cosas que pudiéramos considerar necesarias o, por decirlo mejor, que nos fuesen realmente útiles. Se vería entonces cómo una parte pequeña de la población está en realidad manteniendo a todo el resto y cómo una repartición de ese trabajo útil o necesario acabaría no solo con el paro, sino también con el trabajo en este sentido en el que hemos hablado de él. Y bueno, estáis invitados a participar utilizando los teléfonos de costumbre. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Sí, tal como lo has introducido, y dependiendo también en parte de lo que ellos nos sugieran, vamos a atacar de frente esta cuestión del trabajo. Vamos a atacar, se entiende, las palabras, porque esta es nuestra manera de hacer política, sobre todo por la radio. Aquí no podemos dar puñetazos, ni siquiera por la televisión podríamos hacerlo. De manera que, teniendo que acudir a la palabra y por tanto al razonamiento, lo que se ataca con ella es ideas, fantasmas. Lo que pasa es que estas ideas, estos fantasmas, son muy importantes, son constitutivos de eso que se llama realidad, o que se nos vende como realidad, y por tanto parece que es una política elemental esta de intentar hablar con los oyentes en contra de algunas de las palabras, ideas, fantasmas dominantes. Hoy tocan algunas como estas: puestos de trabajo, paro, problema del paro. Estas son palabras, ideas, alguien podría decir enseguida vacías, pero que son las ideas que se venden como realidades, las que informan la vida entera. Casi diría que esto de los puestos de trabajo, del paro y el problema del paro son la naturaleza misma. Aquí nos permitimos hablar contra esas ideas, atacar esas ideas y declararlas vacías o mentirosas, simplemente porque por acá abajo, los que no estamos comprometidos demasiado con esas ideas dominantes, pensamos que tal vez nos quedan todavía las manos, los ojos, la boca, para saber lo que es de verdad palpable, lo que es una masa palpable, lo que se toca, y distinguirlo de esas otras realidades abstractas y dominantes como el dinero, el trabajo, el paro, que son lo que se nos vende como realidad. Defendemos contra ellos, contra los de arriba, contra los más o menos identificados con esos entes abstractos, se trate de prohombres de la empresa, altos ejecutivos, se trate de ministros de las finanzas o prebostes de uno u otro tipo. Contra ellos, en resumen, contra él, con mayúscula, contra el Señor, defendemos esas manos, esos ojos, esa piel que todavía puede quedar viva por abajo, y la defendemos atacando las ideas, las mentiras,
que son sus propias armas. Y atacamos preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es eso de los puestos de trabajo? ¿Qué es eso del paro? Voy a proponer sobre todo aquí un par de preguntas a los oyentes. Naturalmente ellos pueden, a propósito de esto, hablar de lo que se les ocurra. Mejor cuanto más desde abajo se les ocurra, cuanto más desde el corazón, que como aquí sabemos es lo mismo que la razón. Pero de todas formas, como guía les propongo un par de preguntas a propósito de la cuestión. Vamos a ver cómo es el procedimiento natural por el cual se produce el progreso progresado en los países desarrollados, esto del trabajo. Tomemos un ejemplo de servicios públicos. Hay, por ejemplo, en una central de correos, que por cierto era tradicional decir entre nosotros que aquí en este país donde todo funcionaba tan mal, resulta que correos era una de las pocas cosas que funcionaban bien. Funcionaban, porque desde que nos hemos desarrollado del todo, llevamos unos años en que evidentemente funciona no tan bien o funciona muy mal. Tomemos pues este servicio público tan representativo. Un sitio donde parece que se hacen cosas útiles para la gente, como transmitir sus mensajes, sus recados. Hay en una central, digamos, 3.000 funcionarios, en toda la red de correos de un país, 3.000 funcionarios, digamos, dedicados a la distribución, al triage, como dicen los franceses. Lo digo porque recuerdo una huelga famosa a la que asistí en París, entre hombres de esta asignación, destinados a distribuir las cartas, distribuirlas por ciudades, por medios que tienen que transportarlas dentro de la ciudad, por direcciones, por señas. Bueno, pues la idea es, hay que ahorrar trabajo, dicen ellos. O sea, que se requiere la distribución automática. Lo que les planteo a los oyentes sobre todo es la entrada de los autómatas. Para eso tenemos autómatas, por tanto, la distribución automática. Se promociona entonces la fábrica de chismes para distribución automática de correo, de cartas. Así desaparecen, se ahorran 3.000 funcionarios, los que estaban dedicados a distribuir el correo a mano, y se crean en compensación en la fábrica de autómatas 3.000 o 2.400, digamos, puestos de trabajo. Esta es una cuestión a los oyentes. ¿Para qué hacía falta eso? O bien, si queremos, tomemos el ejemplo de otro servicio público, el ferrocarril. Había, digamos, en la red unos 5.000 obreros dedicados a hacer de guardagujas. Un oficio seguramente humilde y denigrante a la vista del Ejecutivo. Entonces procede aquí también la automatización, la fabricación de señales automáticas de advertencia de vía abierta o de vía cerrada, luces rojas o luces verdes, ya saben los oyentes, y dispositivos automáticos también para el cierre o apertura de vías. Es muy caro, evidentemente, este proceso de automatización, pero que eso no nos arredre, estamos en un país desarrollado. Se logrará suprimir a los 5.000 guardagujas de la red y se crearán unos 5.000 o 3.700 puestos de trabajo de fabricantes de señales automáticas, un oficio sin duda digno a los ojos del Ejecutivo. Otra vez invito a los oyentes a que se pregunten ¿para qué hacía falta eso? Y no quiero entrar a propósito de este segundo ejemplo, no quiero entrar por no estallar en una ira intempestiva tan temprano esta mañana, en la calidad del producto que resulta de la automatización. Ya respecto a la distribución y el funcionamiento de correos he hablado más arriba. En cuanto al ferrocarril,
Habría que conseguir llevar la cuenta de los accidentes provocados por la automatización, precisamente. Sería una reclamación que nuestros oyentes, toda la gente de acá abajo, tendría que estar haciendo cada vez que se produce uno como el de hace 3 días, el choque de un talgo contra un mercancías parado en una vía de Arévalo por haber entrado el talgo por mala vía. Cada vez que se produce una cosa de estas, tendría que subir a las alturas una reclamación de investigación de esas cosas que acaban por llamarse fallos humanos. Probablemente se encontraría que en muchos de los casos dichos fallos humanos son propiamente humanos, sí, pero humanos en el sentido en que son fallos de los autómatas que a tanto costo se habían introducido. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué la eliminación de distribuidores de cartas, de guardagujas, para sustituirlos por obreros, fabricantes en cadena de señales automáticas o de aparatos de distribución automática de correo? Bueno, pues este proceso, que por cuya utilidad insinúo a los oyentes que se pregunten, es el proceso normal. Así es como se nos hace la realidad todos los días. Esta era una de las preguntas. La otra pregunta es todavía, si cabe, más fácil de formular. El problema del paro. El famoso problema del paro que ocupa con tanta frecuencia los grandes titulares de los rotativos de todos los diarios de los países desarrollados. El aumento o la disminución en algunas centésimas del tanto por ciento de paro en este año respecto al anterior, o la comparación entre cada uno de los países desarrollados, entre España, Alemania, de este lado, del otro y todo lo demás, ¿no? A todo esto, sugiero a los oyentes que se pregunten por qué a ellos, a los de arriba, a los altos ejecutivos, entre los cuales, como nuestros oyentes saben, incluimos también a los entes sindicales y a los líderes de sindicato, ¿por qué nunca a ellos se les ocurre pensar en la solución más linda del problema del paro, la más elemental, la que aquí a nosotros, toscos corazones y toscas razones de la gente de abajo, se nos ocurre como la elemental? Es decir, turnos, jornadas de 4 horas o de menos, duplicación por tanto inmediata de los puestos de trabajo, y tanta falta hacía que la gente estuviera trabajando, y al mismo tiempo eliminación de cosas como la semana y las vacaciones, porque con turnos todos los servicios que puedan ser útiles para algo pueden estar abiertos continuamente. De manera que todo el mundo trabajara, puesto que se empeñan en que el mundo trabaje, trabajara la mitad, la tercera parte, y los problemas económicos para la tosca mentalidad de la gente de abajo no son en modo alguno terribles. Las contribuciones de hoy día de las empresas y del Estado, que al fin y al cabo unos y otros son el mismo, para paliar, como dicen, el problema del paro, para sostener una gran parte de los servicios de la seguridad social, para dedicarse con vastas oficinas a eso de la creación o del invento de nuevos puestos de trabajo, todo eso, por supuesto, bastaba con una rápida distribución para que las empresas y los servicios públicos del Estado pudieran pagar el doble de funcionarios a mitad de horas y, por tanto, funcionando siempre por turnos y con un servicio de paso, apenas hay que añadirlo, mejor para el público en general.
Y si para la empresa esto del establecimiento de turnos, de la repartición de las famosas horas de trabajo resulta una cosa un poco demasiado repentina o grosera, por lo menos bien podía el Estado, que tanto se preocupa por el paro, empezar por dar ejemplo con sus servicios públicos o semipúblicos o semiestatales, es decir, precisamente con cosas que parecen útiles, que parecen útiles en el sentido que decía Javier en la introducción, invitando a distinguir las producciones útiles de las otras. Bien podían dar ejemplo introduciéndolo pues en cosas como teléfonos o correos o trenes y los demás servicios públicos, esas cosas que funcionan tan mal, de las que se hacen desaparecer constantemente puestos de trabajo, para irlos a poner en otro sitio que se supone que al Estado y al capital les interesan más como puestos de trabajo. Bueno, este era el par de preguntas que quería hacer y tendría que seguir añadiendo más cosas, pero casi sería mejor si alguno de los oyentes se ha animado ya a empezar a oírles. Sí, se están animando ya. Vamos entonces con la primera llamada. Hola. Oye. Sí. Bueno, mira, era para hablar de esto del paro. Lo que quiero decir yo es que estando como estamos en el sistema capitalista, ¿no? Y sobre todo, bueno, más todavía después de haber entrado en la OTAN, bueno, yo pienso que el paro es una cosa que estamos así hablando como si fuese una cosa, un problema, pues, de un momento, que fuese a tener una solución y esto, cuando yo creo que es que aunque a largo plazo, cuando se solucionase, pues volvería a aparecer, porque es un elemento más, yo creo, del sistema capitalista, ¿no? Que, pues bueno, que funciona así, al final el paro volvería a aparecer. Y, bueno, por ejemplo, en las elecciones y esto, pues siempre los políticos están animando a votar y todo esto, cuando para mí por lo menos para mí lo que es una verdad absoluta, ¿no? Pues se puede decir, es que estando como estamos en el sistema que estamos y sumisos a los Estados Unidos y a todos los países estos del dinero, pues no hay más remedio que hacer la política esto de derecha, ¿no? Que está haciendo. Sin embargo, pues políticos así como, bueno, Languita o cualquiera de estos, ¿no? Siempre te animan a votar, y los sindicatos igual, y yo creo que ellos mismos saben esto, o sea, que es que no hay más remedio que tragar con el paro y todo esto, metidos en donde estamos, ¿no? Y sin embargo te animan a votar, pero esto es por supuesto porque ellos tienen intereses también en ello, ¿no? Intereses de votos, intereses económicos, eso. Entonces pues es una gran mentira al fin y al cabo, ¿no? Porque pues eso, ellos sabiendo lo que acabo de decir, que no hay más que tragar con esto, con todas estas lacras capitalistas y eso, ¿no? Pues sin embargo siguen insistiendo a votar, y esto cuando al fin y al cabo es inútil votar un partido u otro, porque no va a haber más remedio que pasar pues por lo que diga Estados Unidos y Alemania y todos estos países de la pasta, ¿no? Y bueno, eso es más bien lo que quería decir yo, ¿no? Bien, muchas gracias. Muy bien dicho, y además parece una voz relativamente popular, en el sentido de aquí decimos esta denuncia de la mentira, cuando, como nuestro oyente dice, parece que la cuestión, el famoso problema del paro, está ligado inmediatamente con un sistema que llama capitalista, palabra un poco ya pasada de moda, sobre todo ligada con el tipo de sistema capitalista progresado que es el que nos toca. Voy a dejar que estas palabras queden sonando como deben en los oídos de nuestros oyentes, estas palabras de desengaño y de protesta, y las dejaré que suenen junto con alguna más si la hay, antes de volver sobre algunas cuestiones. De acuerdo, si la hay, y vamos con ella. Hola. Buenos días. Buenos días. Radio 3, Teleadictos Radio 3. Bueno, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir este oyente y con lo que ha dicho el presentador, que no me acuerdo su nombre. Resulta que sí, que en un sistema capitalista, pues los obreros no tenemos nada que hacer. O sea, no podremos llevar camisa vieja, mal planchada, antigua, etcétera, ¿no? Entonces yo sugeriría que turnos alternativos y rotativos. O sea, que yo puedo hacer un programa de radio y usted, por ejemplo, puede hacer mi trabajo. Cada 3 meses, turnos rotativos, que todos sepamos todos. En mi empresa, por tanto, con todo el tema de que a mí me atañe mucho, el de guardabujas, en mi empresa pues hay 14 clases salariales, lo que es una relación en estos tiempos. Con 2 o 3 ya sobraban, máximo 2. Técnicos y trabajadores. Además ya todos son de dividir enteras y todo el rollo ese. Entonces yo considero que tanta responsabilidad tiene un guardabujas que puede descargar un tren por un fallo, por un capricho, por un descuido, o porque esté un poco bebido, como se
como la puede tener un maquinista principal o ayudante maquinista y tal. Y sin embargo, el salario de un maquinista a un guardabujas, pues puede que se vaya al triple, del orden de triple. Y claro, y a la hora de ir al mercado y de comer, pues todos tenemos las necesidades y los mismos gastos. Eso por una parte. La otra pregunta sería, que lo de la otra pregunta sí, ¿para qué vale la automatización? ¿Perdón? En cuanto a la automatización, pues sí, lo que he dicho, o sea, que hubiera ciclos cada 3-6 meses, que yo pudiera ir a la radio, a trabajar en la radio, y ustedes pudieran trabajar en mi empresa, y que todos supiéramos de todo, para que no hubiera así de oferta y demanda, pero claro, eso es el sistema capitalista lo que había que abolir, porque la primera cosa que debería hacer España es meterse en los países no alineados. Un país donde tiene tanto paro y tanta miseria. Es vergonzoso con el Corte Inglés que factura tanto a diario, aquí en Valencia, que a la puerta principal vea usted vendiendo iguales o pidiendo limosna. Eso no hay por dónde cogerlo. Eso no existe en una capital del mercado común. Incluida Grecia y Portugal, que creo que son más miserables. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por darme onda y espero que me contesten. Sí, gracias a usted. A ustedes. Sí, gracias, y nos alegramos aquí mucho de haber oído una voz de un ferroviario, nada menos, que clama por los puestos de trabajo en turno rotativo, en todo caso, en el mismo sentido que estábamos sugiriendo, esa solución que decíamos que para la tosca mentalidad de la gente de acá abajo parece tan elemental y que jamás se oye sonar ni por parte de los dirigentes ni por parte de las reclamaciones sindicales. Él ha apuntado también una cosa que se nos había pasado, ha puesto en oposición la supresión que decimos por automatización, por ejemplo, de puestos de guardaguja y similares, o de jefes de estaciones pequeñitas y demás, la ha puesto en oposición con el aumento, en cambio, de puestos de trabajo en la administración, que, como él ha declarado, no sirven para nada. Ha sido prudente, ha reducido 4 a 2, pero sin duda, si hubiera seguido el instinto, por así llamarlo, la voz del pueblo, habría hecho una reducción todavía mucho más drástica. En efecto, no solo es que los puestos de trabajo se trasladen desde los sitios donde son inmediatamente útiles a la creación de esos fantasmas queridos de la administración como ejecutivos y demás, sino que ello acarrea una enorme creación de puestos de trabajo, de esos que literalmente no producen nada, o nada más que molestias para el público, que son los puestos de trabajo en la administración y en todo tipo de burocracias. Pero lo ha dicho bien claro, bien desde abajo también, y no sé si tenemos algún oyente más. Sí, hay uno más. Lo seguimos oyendo. Hola, ¿Sí? soy yo. Sí. Oye, mira, quería hablar sobre lo del trabajo, lo del paro. Sí. Es que, mira, yo creo cuando has dicho que el rollo este de que se había que partir las horas y todo esto, hacer menos horas, ¿no? A mí me parece bien. Lo que pasa que eso al poder no le interesa. ¿Entiendes? Sí. Porque una vez que nos dejen más tiempo libre y más tiempo que pensar, habrá problemas para ellos, ¿no? Porque cuando yo reflexiono y veo que todo eso está mal, me parece a mí que no les va a gustar. Ya. ¿Entiendes? Sí. Y al no gustarles y ver que nosotros estamos viendo que ellos lo hacen mal y ellos lo que quieren es meternos miedo. ¿Entiendes? Y es por lo que cogen y nos tienen muchas horas, nos meten en miedo, porque parece mentira que nos tengan... Vale, hasta luego. No, oye, bueno. Nada. Bueno, de es- todas formas, bastante ha dicho. Se ve que no se la sabía muy bien con el teléfono o con la radio, no sé, en fin, es muy de explicar porque es bastante penoso esto que todos tenemos que hacer de pasar como si fuera lo más natural del mundo por todos los hilos y las ondas. Pero, ¿qué se le va a hacer? Él ha señalado una de las cosas por las cuales evidentemente para el poder la disminución de las horas de trabajo, por ejemplo, por repartición en turnos, nunca podría ser algo tragable, algo que les gustara, como él ha dicho, porque eso dejaría tiempo libre para pensar. En todo caso, sobre esto tal vez tendremos tiempo de volver, pero lo que se desprende de las palabras de este oyente nuestro es que él no cree tampoco que haya verdadera dificultad real, palpable, para esa solución, la más elemental que a nuestras toscas mentalidades se nos presenta, como es la de la división
de los puestos de trabajo, la división de las horas de trabajo y la multiplicación de los puestos, pero trabajando en cada uno de ellos mucho menos. No hay ninguna dificultad real, son dificultades de otro orden, reales si se quiere, pero reales como son las realidades de arriba, realidades abstractas, ideales. Sobre ellas volveremos si no tenemos ningún oyente más dispuesto. Sí, tenemos... Bueno, entonces seguimos oyendo. Bueno, pues vamos con ello. Hola. Hola. Sí, adelante. Hola, vamos a ver, yo quería sacar un detalle a colación acerca del el horror que le tiene el sistema a cualquier tipo de igualitarismo, sobre todo de igualitarismo económico. Me parece que eso, vamos, lo que intentó más o menos Mao, pues aquello era como el horror de los horrores, que eso, claro, ahora están volviendo otra vez a ser buenos porque aquello era un desastre. Quiero decir que parece muy justificado, por ejemplo, comparando el sueldo de un albañil y el de un arquitecto. El arquitecto dice, es que si todo el mundo ganara lo mismo, nadie querría ser arquitecto, es decir, nadie querría puestos de responsabilidad, como si el ganar más dinero fuera justificado por una mayor responsabilidad. Primero, a este detalle al que me quería referir. Primero, es mentira que a mayor dinero y mayor cargo se tenga mayor responsabilidad. Lo que se tiene es mayor capacidad de escurrir el bulto y cargarle el muerto al que está por debajo. Eso en primer lugar. Porque siempre hay alguien, el de arriba le encarga las cosas al que está por debajo, y a la hora de cortar cabezas se empieza por abajo. Y para que caiga la de arriba es que ya ha tenido que caer, la cosa ha tenido que venir muy mal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, resulta que se quiere justificar con más dinero esa mayor responsabilidad, y se dice, es que claro, para que he hecho yo una carrera de tantos años, me he matado haciendo una nota igual, y si no es para ganar más dinero, nadie querría hacerlo. Esta otra falacia se ve muy clara. Digo yo, si un arquitecto no le parece bien trabajar de arquitecto, a no ser que es porque le pagan, es decir, pagándole igual ya no tendría sentido por su responsabilidad, bien, pues por el mismo sueldo de arquitecto que se vaya a trabajar a lo alto de una obra a las 8 de la mañana en invierno. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, que seguramente si le pagaran exactamente lo mismo que al albañil, preferiría estar en su despachito con su Rotring y su ordenador que estar en lo alto de una obra con la lluvia o con el sol cargando sacos y cargando demonios. O sea, que esa es otra mentira. Pero es que vamos a otra cosa más. Ellos que hablan tanto de la oferta y la demanda como regidora del mercado, digo yo, entonces vamos a hacer una cosa según sus propias leyes. Todo el mundo, por ejemplo, en este país quiere ser ministro. O todo el mundo quiere tener un chollo. Pues ven, vamos a hacer una lista de trabajos y cada cual que solicite el trabajo que quiere. Entonces, los trabajos que estén muy solicitados, estará claro que es porque son chollos. Pues esos vamos a pagarlos menos. Y los trabajos a los que nadie quiere ir, estará claro que es que son puteos. Vamos a pagarlos mucho más para que vaya la gente, si no la gente no va. Entonces, seguro que a minero no se apuntaba ni Dios. Entonces, los mineros habría que pagarles como al ministro. Y a ministro que querría hacer todo el mundo, pues habría que pagarle precio pues, de albañil. Muy bien. Entonces sería clarísimo, pero claro, estas reglas las aplican ellos a lo que les convenía, a lo que no. O sea que encima de que juegan con las cartas marcadas y ponen ellos las reglas, hacen trampas, nada más y muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Quería hacer una sugerencia, y es que si el himno, que ya lo hemos oído mucho, que es muy bonito, pero aparte de que no se entiende la letra por tanta gente cantando a la vez, si podéis dar la letra en algún programa para que la sepamos, sí. Y por otra parte, si ponéis un poquito al principio y un poquito al final, pues ganamos un cuarto de hora de programa, que es muy bueno. Muchas gracias, Hasta luego. Sí, gracias a usted. Bueno, hay que decirle que el himno ya ha salido alguna vez y bueno, volverá a salir. Sí, algún día lo sacaremos. En todo caso, nuestro oyente, con una astuta ingenuidad, ha propuesto un plan para la distribución de los salarios, de la magnitud de los salarios entre los varios trabajos, que nuestros oyentes han recogido y que supongo que lo guardarán en la memoria, porque no deja de ser un plan ingenioso. Aquí preferimos el planteamiento de hoy no establecer una división tanto entre puestos altos, responsables y mejor pagados, y puestos bajos, denigrados y peor pagados, sino sobre todo una distinción que ya Javier en la introducción sugería entre modos de producción que la gente acá abajo reconoce como que están produciendo algo útil, algo que sirve para algo, y modos de producción que la gente acá abajo reconoce que están produciendo cosas que no sirven absolutamente para nada más que para producirse y para sostener fantasías como esa de la creación de los puestos de trabajo en otro sitio a que antes nos hemos referido. Puede que algún arquitecto
entre los que hay, esté haciendo algo útil, esté teniendo ideas para la producción de cosas que no sean obediencia a la destrucción de las ciudades para la creación de los centros metropolitanos. ¿No? Muy poca gente es la que puede cambiar. Luego está la cuestión de los horarios, ¿no? Que tú te tienes que levantar a las 7 de la mañana, no se sabe a qué, bueno, a las 7 o ir a las 2 o ir a las 3 o a las 10 de la noche, ¿no? Eso del horario, que es una cosa que vamos, yo no me acabo de explicar muy bien qué hace toda esa gente todo el tiempo manteniendo unas normas, ¿no? ¿Para qué es todo eso? Y luego está la cuestión del paro, ¿no? Si tú no quieres meterte en todo ese engranaje, pasarte la mayor parte de tu tiempo con gente con la que no tienes nada que ver, ¿no? Porque te han metido ahí en ese puesto de trabajo y con la gente con la que tú quieres estar o porque quieres estar solo, eso no lo puedes hacer. Entonces la alternativa es el paro, ¿no? Claro, en esta sociedad no puedes estar al paro porque es imposible, ¿no? O sea, tienes que salirte de todo el sistema. Y bueno, que parece que esto del trabajo que es mentira todo, ¿no? Que tú estás metido en un granaje y que no sirve absolutamente para nada, no sé. Bien. Muy bien. Vale. Gracias. Sí, yo creo que podemos decir que esta voz también viene bastante desde abajo, esta voz de perplejidad, un poco desesperada respecto a para qué diablos sirve todo eso que se nos impone. Nuestra oyente ha insistido, yo creo que muy oportunamente, en lo ligado que está lo del horario, la cuestión del tiempo, con todo eso del trabajo. No solo ligado, sino que ahí está la esencia. Lo esencial es que efectivamente a la vida que se podía vivir, que la gente podía vivir, se la trueque por tiempo, por un tiempo contado en horas. Y para conseguir esto es preciso el horario rígido, es preciso los fines de semana medidos, las vacaciones mensuales al año medidas. Todo esto para convertir la vida justamente en un esquema temporal, en un tiempo medido. Esta es la utilidad mortal que para los de arriba tiene el horario. Nuestra oyente se pregunta, tenerse que levantar a las 7 de la mañana y luego se dice ¿para qué? Si esto se percibe en una fábrica o en una oficina, nuestra oyente, que por su sexo no ha pasado por el servicio militar, podía haber recogido la evidencia más inmediata de esa vaciedad que los que hemos pasado por él tenemos. A los soldados les hacía levantar, no a las 7, sino a las 6, por lo menos en los tiempos en que ahí me tocó la cosa, a las 6 de la mañana, y era muy difícil que los jefes inventaran pues un ratito de gimnasia, un ratito de instrucción en orden cerrado, otro ratito de instrucción en orden abierto, para ver si conseguían llenar todo aquello. No se veía que pudieran conseguirlo, y por tanto el tiempo vacío, junto con el madrugón necesario, se presentaban el uno junto al otro de la manera más elocuente. Eso que pasaba en un cuartel pasa en todas partes. Perdona, Agustín, es que tenemos una llamada desde una cabina. Adelante. Convenía darle adelante, paso. sí. Hola, sí. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, quería hacer algún comentario sobre el tema. Sí, me llama especialmente la atención el hecho de que siempre los trabajos más duros y más sacrificados, más duros físicamente, sobre todo, sean los peor retribuidos. Como si el machacar el cuerpo a trabajar 8 o 10 horas, pues no sé, en el campo, por ejemplo, en la agricultura, a grandes temperaturas, agachados, sudando fuerte, o trabajar en una mina, o trabajar, en fin, en otros trabajos durísimos que hay, pues eso pues no tuviera mucha importancia. Y por ejemplo, ahora mismo pues puede estar una persona trabajando 8 o 10 horas y cobrar 2.500 pesetas en Castilla-La Mancha o en cualquier zona rural de España, ¿no? Y sin embargo, eso normalmente no sale nadie hablando de eso, de esa injusticia o quejándose seriamente de esa circunstancia. Me refiero en televisión o en radio. Normalmente sacan, por ejemplo, un cantante o a un artista, a una persona que está sumamente satisfecha con su trabajo, que disfruta mucho haciendo su trabajo, porque se le llama trabajo a todo, absolutamente, y a lo mejor por
pues no sé, por un trabajo, por una actuación de 1 hora, que puede llevar consigo, sí, muchas horas más de dedicación, pero puede cobrar 2 millones o puede cobrar 5 millones, cosa que un trabajador en toda su vida a lo mejor no puede hacerlo. Pero en fin, eso es una cuestión. Y otras también que me llaman muchísimo la atención es el tremendo, el trabajo terrible que es, o sea, un trabajo que no debía de permitirse, es el trabajo hecho tan de malísima gana, como son muchísimos personas que trabajan en la administración, no sé, en puestos de burocracia, en hospitales, en Hacienda, no sé, en una serie de trabajos aburridos que están allí verdaderamente por fuerza, como la mayoría, como la inmensa mayoría se está por fuerza. La prueba es que a cualquiera de las personas que le preguntes cómo ha estado de vacaciones, siempre dice que bueno, mejor que trabajando siempre. En fin, tengo otras cosas que me gustaría comentar, pero es que estoy un poco nervioso y quizá no reflexiono con suficiente tranquilidad. Bueno, de momento con comentar eso vale. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Sí, has muy bien esta voz que nos llega desde esa cabina, que a pesar del nerviosismo ha sido muy clara. La distinción entre los trabajos duros, penosos, agobiantes y los trabajos más aparentemente deleitosos, ligeros y graciosos incluso, como los de los artistas que nuestro oyente cita, querríamos aquí sustituirla más bien por esto en lo que una y otra vez insistimos: el criterio de la utilidad, una utilidad que sea lo contrario de lo que se nos vende como utilidad. Puede haber trabajos duros y penosos que sean perfectamente inútiles. Me he referido al servicio militar, y en el servicio militar te podían hacer cavar una zanja que no servía más que para rellenarla por la tarde otra vez con otro equipo. Ahí tenemos un ejemplo de trabajo penoso y sudoroso que al mismo tiempo no servía para nada. Y puede que haya trabajos de aquellos más deleitosos de las alturas que pueden despertar envidia por estar mejor pagados incluso, que a lo mejor sirvan para algo a pesar de todo. Lo general es que los trabajos, los penosos y los no penosos, los del minero y los del artista, en general, sean cada vez más inútiles. Esto de la inutilidad hay que compaginarlo bien. Cuando nuestro oyente se asombra de que a un artista, por una actuación de 1 hora que él generosamente supone preparada por toda una serie de horas anteriores, se le paguen 2 millones o cosas así, nuestro oyente no considera lo útiles que son esos figurones, no para la gente, sino al contrario, útiles para arriba, para ellos, para el capital y el Estado. En general, si capital y Estado aciertan, pagarán tanto más cuanto más servil sea a sus criterios, a sus ideas y a sus utilidades el que trabaja o el que produce. Sea un oficinista, sea un artista, sea un obrero. Pagarán más al que más sirva la mentira de su utilidad. Frente a esta mentira, frente a la que aquí estamos todo el rato tratando de sugerir que como a pesar de todo seguimos teniendo manos y piel y ojos y boca, nosotros sabemos las cosas que sirven para algo y las que no sirven, las sentimos por lo menos. Tenemos otro criterio de utilidad que es utilidad para abajo, y es en él en el que fundamos esa distinción entre unos trabajos y otros. De todas formas, que todo trabajo tenga que tener condiciones de penoso y de aburrido es una cosa sobre la que, si tenemos tiempo, volveremos todavía un poco. Nos quedan voces que oír, ¿no? Sí, todavía quedan. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Sí, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, en primer lugar, me llamo Pilar. En primer lugar, saludaros a Javier y a Agustín. Casi gracias a la asistencia del programa por un programa crítico rebelde, que tan, de verdad, que tan inexistente cada vez más en nuestros desgraciados medios de comunicación. Y bueno, en cuanto al tema que tratáis hoy, es muy complicado. Para mí me resulta muy complicado abordar desde algún lugar, desde algún punto concreto, el tema del paro, ¿no? Y en realidad, a veces me pregunto, incluso, bueno, tantas veces me pregunto por qué trabajamos, y si en realidad nunca vamos a tener suficiente dinero para pagar todo lo que se nos oferta, que cada vez es más, que cada vez tanto, y que es tan absolutamente inútil.
al menos desde mi punto de vista, tan absolutamente inútil. Entonces, no sé, yo pienso que sería necesario, casi imprescindible, luchar por un cambio de pensamiento, por un cambio de ética entre la gente, en llevarla hacia los gobiernos, hacia las centrales sindicales, hacia los grupos de todo tipo, asociaciones de vecinos, llamas de casa, de lo que fuera. Resucitar un poco la lucha por el humanismo y la solidaridad, porque en el fondo, solo resucitando una nueva forma de pensar del hombre, directamente incidiríamos no solamente en el paro, incidiríamos en muchísimas otras cosas, y el paro, desde luego, efectivamente, en los últimos tiempos, entre otras muchas cosas, está acarreando un deshumanismo bestial y una insolidaridad tremenda entre todos, ¿no? Pienso, me parece, ¿no? Podría decir muchísimas cosas, pero tampoco quiero cortar la participación de otra gente. Gracias. Bueno, hasta luego, una hora. Hasta luego. Bueno, nuestro oyente, en la parte, digamos, segunda y positiva de su intervención, pues se ha puesto tal vez un poco optimista, hablando de resucitar formas de pensar. Nuestra labor aquí es más humilde, es negativa, es la negativa que consideramos la productiva. Atacamos las ideas que nos venden, atacamos las ideas que dominan. Suponemos que eso libera, sin necesidad de pretenderlo, libera otras formas de pensar. Y no solo pensar. Si atacamos la creencia en la necesidad del trabajo que se nos impone, si atacamos la creencia en las utilidades que son inutilidades para la gente y perjuicios, por tanto, tal vez liberemos posibilidades de otras formas de producción, de hacer cosas que no sean precisamente el trabajo. Sobre eso tal vez podríamos volver, pero después de alguna otra voz que haya, porque pues sí, creo que hoy nos acompañan mucho los oyentes. Sí, vamos entonces con la siguiente llamada. Adelante, hola. A ver, hola. Sí. Buenos días. Buenos días. Oye, mira, no sé si me habré perdido algo, porque como se escucha desde el coche, pues a veces se pierde la emisora. Sí. De todas formas, he estado oyendo hay cosas sobre el paro como enfermedad y tal, ¿no? A mí me gustaría, bueno, que si entendemos el paro como enfermedad, por lo menos enfermedad provocada por el Estado, no sino por el Estado. Sí. Y también, a mí me gustaría reflexionar más como el paro como arma, ¿no? Un arma que vamos, les permite a los señores que mandan, a los señores del poder, ¿no? El tenernos ahí como en dos clases, o sea, más clases todavía de las que ya existen. La clase privilegiada de los que trabajan y la clase de los parias que no trabajan. Sí. Entonces, claro, ellos se cuidan muy mucho de que el paro no suba al 50%, porque claro, entonces sí que se les escapa todo de las manos. Yeah. Entonces lo controlan ahí hasta el 25, el 20, el 18, y ahí nos tienen entre los que trabajan, que joder, pues estos vaya suerte que tienen, y los que trabajan, pues ahí están los pobres hombres pringados. Sí. Y el que está trabajando encima está con la espada de Damocles de que como te portes mal, vas a la calle y mira lo que te espera. Sí. Era un poco lo que quería aclarar sobre la enfermedad, porque a mí la enfermedad me parece que es, coño, una cosa como que vamos, que se puede curar, pero se puede curar, sí, si ellos quieren curarla. Yeah. O sea, no sé, si me explico bien, sí. Estoy un poquillo nervioso yo también. No, muy bien. Vale. Muy bien, gracias. Desde luego ellos no van a querer curarla nunca, porque como nuestro oyente mismo ha dicho, si se la llamara enfermedad, sería una enfermedad provocada por ese provecho del Estado y del capital, que es lo contrario de la utilidad para la gente, según estamos todo el rato sugiriendo. Ellos no van a querer curarla, por supuesto. Ha sido muy oportuno lo que nuestro oyente ha dicho respecto al mantenimiento del paro dentro de límites numéricos precisos, 20-25% ha dicho él, cuidándose de que llegue al 50%, porque efectivamente eso ya presentaría el problema tal vez con otra cara, volvería las cosas del revés. Es algo íntimamente relacionado con otra intervención del número en estos estados desarrollados y democráticos o tecnodemocráticos, que es la cuestión de la votación, la cuestión de la mayoría. Efectivamente, si el paro llegara a ser 50%, se correría peligro de que la gente descubriera que no hacía falta trabajar, es decir, esta verdad elemental que estamos aquí sugiriendo todo el rato. Es preciso, pues, que los parados sean una minoría,
considerable, porque hace falta tener el problema del paro, es un fantasma de primera importancia, pero una minoría que se sienta como minoría denigrada, desfavorecida, porque esa es la manera efectivamente de que los parados, al ansiar el trabajo que no tienen, sostengan más eficazmente todavía que los propios trabajadores en activo esta creencia en el trabajo y en su necesidad. En ese sentido, un arma del poder, sí, como nuestro oyente ha dicho. Sí, bueno, vamos a dar paso a una llamada y tendrá que ser ya la última. Hola. ¿Sí? Sí. Adelante. Hola, mira, en primer lugar, bueno, quería felicitaros por tal como se está llevando el programa, y a pesar de que os he escuchado algunos días y así, pero no tengo mucha oportunidad. Entonces, no sé, yo creo que lo que se está comentando de que realmente tendría que, o yo lo veo también que tendría que ser en función de ¿cómo se llama ahora? De la utilidad, del trabajo, el trabajo, o sea, como trabajo, como un trabajo realmente útil, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una diferencia social, una diferencia de la clase, pero impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo de verdad que una persona que se está jugando la vida, como puede ser un albañil, como puede ser un minero, como puede ser cualquier persona, o sea, o personas que están haciendo una serie de trabajos que tienen una utilidad de cara a la sociedad, pero la sociedad a las personas, que es, por ejemplo, las personas que están limpiando, trabajos que están vistos como de una manera, bueno, totalmente mal por otra parte que se cree, no sé qué historia se cree. Entonces yo creo que tendría que haber podría haber un criterio que realmente aquella persona que, como el albañil, como el minero, que realmente físicamente y se está jugando, o sea, está teniendo un desgaste físico y se está jugando día a día la vida, tendría que incluso estar por encima a nivel económico que otras personas que bueno, que dicen que es una profesión cansada, que están todo el día sentados y que están escribiendo a máquina o que están haciendo de arquitectos, ¿no? Pero que realmente, bueno, hay una es una historia que no se da, ¿no? Que no se da y que no hay derecho porque son, o sea, no están encima como mal vistos, como mal pagados, es una, y estoy de acuerdo en que, bueno, en que tendría que haber también una repartición del trabajo, y que podría ser una de las maneras de poder acabar con el paro de una vez. Lo que pasa es que también creo que la sociedad, tal como está hecha, tal como está instaurada, tampoco le interesa. Yo creo que le interesa que la gente haya una parte de la sociedad que esté por debajo, que sea un reflejo de lo que, si no sigues las normas que se están dictando, lo que te pueda pasar, y de alguna manera, bueno, siempre poder tener acogida a la gente, ¿no? Bien. O sea, no permitir esta yo creo que esto no lo permitiría actualmente en la sociedad que estamos, como se ha dicho, sociedad capitalista, como quiera llamarse, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Por Ya se supuesto, nos el tiempo encima. No lo permitirían de ninguna manera, ni siquiera una cosa tan inocente y elemental como la distribución del trabajo por turnos, que solucionaría todos los problemas, pero ellos no lo van a permitir. Lo único que hace falta es que nuestros oyentes, que no son ellos, no crean en la fatalidad o en la necesidad, sino solamente en la necesidad que ellos tienen para sostenerse tal como son, de que las cosas sean así. Terminamos recordando un par de axiomas elementales, porque no hay tiempo para más. Desde luego, el trabajo en general que se impone no aprovecha a la gente en el sentido de los de por acá abajo, que decimos que todavía tenemos a lo mejor
manos, ojos y bocas. Aprovechan a ellos, y ellos son entes abstractos del Estado y el capital, y aprovechan, en todo caso, a los ejecutivos que se identifican con el Estado y el capital a los que sirven, aunque, como antes decíamos, puedan haber llegado a perder los hilos, pero si se siguen identificando, ellos tendrán su provecho allá arriba. Ese provecho es lo contrario de la utilidad que aquí hemos estado todo el rato proponiendo. No hay que olvidar que trabajo no es más que el penoso. Ha habido todavía por parte de algunos de nuestros oyentes alguna duda. Trabajo es, como dice la etimología, el tripalium, el potro de tormento. Trabajo es el tormento y la relación entre el carácter penoso, peligroso a veces, como se ha subrayado, aburrido, otras como también se ha subrayado, con la condición de producción de inutilidades, tiene que hacerse constar claramente. En general, el trabajo es, por un lado, penoso, aburrido, y por otro lado es productor, en general, de cosas que a la gente no le sirven para nada. Lo otro, frente al trabajo, es otra cosa, es hacer cosas, es la producción, es la ocurrencia, que es importante notar que si el trabajo, en este sentido que se nos impone, no estuviera, a lo mejor podían surgir, podían florecer de otras maneras. Pero, en fin, todo esto no es nada fatal. Cuando a algunos de nuestros oyentes, como sucede, se les ocurra criticarnos de que siempre estamos hablando de Estado y capital, de cosas tan abstractas como esas, convendría que recordaran con los ejemplos que aquí han salido lo concreta que es la miseria y el despilfarro de vidas que esos seres abstractos nos proporcionan. Muy bien, pues así nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en el que, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Salud.